PSOE y Podemos están ahora mismo debatiendo internamente en el gobierno si conviene subir el salario mínimo interprofesional en el año 2021 y en cuánto conviene subirlo. Y si bien es cierto que entre los economistas existe un debate académico sobre si las subidas marginales del salario mínimo acarrean o no acarrean un aumento del desempleo, una reducción de la probabilidad para ser empleado, una reducción del número de horas trabajadas u otros perjuicios que pueden terminar disminuyendo los ingresos efectivos de los trabajadores, en el actual contexto y pese a ese debate académico no conviene subir el salario mínimo interprofesional por 3 razones. La primera razón es que todavía no hemos evaluado el impacto de las otras 2 subidas del salario mínimo en 2019 y en 2020, y son subidas de una magnitud histórica. El salario mínimo se ha incrementado en 2 años en España un 30%. ¿Cómo podemos seguir incrementando el salario mínimo sin antes haber intentado estimar cuáles han sido las consecuencias beneficiosas o perjudiciales de esta previa subida, de estas previas subidas del salario mínimo? El gobierno no ha hecho absolutamente ningún esfuerzo por medir el impacto, por evaluar las repercusiones de sus subidas anteriores del salario mínimo y, por tanto, hasta que no se siente y analice con rigor cuáles han sido los efectos, más valdría, por prudencia, congelar cualquier nueva subida del salario mínimo. Y alguno podría pensar, bueno, pero aparentemente no han tenido ningún efecto. En 2019 se volvió a crear empleo a pesar de una subida del 23% del salario mínimo. Y en 2020 pues es difícil saberlo porque como el mercado laboral ha estado impactado negativamente por los efectos de la pandemia, pues tampoco tiene mucho sentido atribuirle al alza del salario mínimo parte de las repercusiones laborales que estamos viendo en estos momentos. Sin embargo, este análisis sería un análisis equivocado. En el año 2017 también se incrementó el salario mínimo en torno a un 8%, no un 30%, y de acuerdo con el Banco de España, 12.000 personas, como consecuencia de esta subida del salario mínimo, perdieron su empleo. Y eso que el Banco de España no midió las personas que dejaron de encontrar empleo como consecuencia de la subida del salario mínimo o las personas que vieron reducidas sus horas trabajadas como consecuencia de la subida del salario mínimo. Y pese a que 12.000 personas perdieron su empleo como consecuencia directa de la subida del salario mínimo, en el conjunto de la economía se crearon 500.000 empleos. Por consiguiente, referirse únicamente a que en el conjunto del mercado laboral las cosas no han ido necesariamente mal no es un argumento ni a favor ni en contra de subir el salario mínimo, porque el salario mínimo afecta únicamente a los parados que aspiran a incorporarse al mercado laboral y para los cuales el salario mínimo puede ser un obstáculo que les dificulte esa incorporación, y también a los trabajadores que ya tienen un empleo pero que cobran dentro de la franja salarial afectada por la subida del salario mínimo y que, por tanto, como consecuencia de esa subida del coste salarial, de su coste salarial, podrían perder su empleo o ver reducidas las horas que trabajan. Es a estos 2 colectivos a los que afecta, no al conjunto de los trabajadores o no al menos directamente al conjunto de los trabajadores y por tanto no tiene mucho sentido tratar de descartar que pueda haber habido consecuencias negativas de la subida del salario mínimo en 2019 y en 2020 simplemente porque el mercado laboral en general no lo hizo mal en 2019 y sí lo ha hecho desde luego muy mal en 2020. Repito, en 2017 el salario mínimo destruyó 12.000 empleos y en el conjunto del mercado laboral se crearon 500.000, medio millón de empleos. Por tanto, esa es la primera razón por la que no debería subirse el salario mínimo. Primero evaluemos el impacto. Después, en función del impacto que ya ha tenido, decidamos si seguimos por esa línea o si abandonamos esa línea de actuación. Segundo motivo por el que no es acertado, no está justificado, no es razonable subir el salario mínimo en el año 2021. Bueno, pues que acabamos de atravesar la mayor crisis económica, al menos anual, la mayor caída del PIB desde la Guerra Civil Española. Cuando los defensores del salario mínimo nos dicen que subir el salario mínimo no va a acarrear efectos negativos sobre el empleo, el argumento que utilizan para justificar que no acarreará efectos negativos sobre el empleo es que la subida del salario mínimo o bien
se trasladará a mayores precios para las empresas, es decir, si se encarecen mis costes salariales, intentaré repercutirle al consumidor ese alza del coste salarial, o bien que la subida del salario mínimo lo que hará será contraer los márgenes de beneficios empresariales. Si hay algunas empresas que ganan muchísimo dinero a costa de pagar bajos salarios a los trabajadores, subiendo el salario mínimo dejarán de ganar tanto dinero, pero ni subirán los precios ni despedirán a trabajadores. Bien, esos dos mecanismos de absorción de la subida del coste del salario mínimo no parece que vayan a estar demasiado operativos durante al menos la primera parte del año 2021. ¿Por qué razón? Pues por lo que decíamos, venimos de la mayor caída del PIB desde la guerra civil. Y eso supone que, por un lado, existe una inercia deflacionista en los precios. En 2020 vamos a cerrar con caída del IPC, no con subida del IPC, y durante los primeros meses de 2021 es muy probable que esta tendencia deflacionista continúe. Por tanto, en general, las empresas no van a poder subir los precios, los van a tener que bajar. Y si mientras bajo los precios me suben los costes salariales, desde luego mi margen de beneficios se está estrechando. Y en segundo lugar, justamente, este estrechamiento del margen de beneficios, que a lo mejor en otros contextos más expansivos resultaba más fácil de absorber para algunas empresas, en este año 2021 no olvidemos de dónde venimos. Venimos, repito, de la mayor caída del PIB desde la Guerra Civil y, de acuerdo con la Central de Balances del Banco de España, el beneficio ordinario neto de las empresas, como consecuencia de este desplome de la actividad económica, ha caído en el tercer trimestre del año 2020, no estoy hablando del segundo ni del primero, sino del tercer trimestre del año 2020, ha caído un 70% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los márgenes empresariales están, debido a la crisis económica, muy contraídos. Hay muchas empresas que directamente están perdiendo dinero y, por tanto, no existe un amplio margen para absorber subidas de costes salariales decretadas centralizadamente por el gobierno. Y en tercer lugar, tercera razón por la cual tampoco es razonable subir el salario mínimo en 2021. Uno podría contraargumentar a la crítica anterior que el año 2021 será un año económicamente muy bueno, en el que la economía crecerá de manera muy notable. Y desde luego hay argumentos para pensar que 2021 sí puede ser un año muy bueno si convergen determinadas circunstancias. Primero, que las vacunas consigan normalizar la actividad económica y por tanto volvamos a una plena normalidad. Segundo, que vivamos un boom de consumo privado. Durante los meses anteriores las familias han ahorrado por si acaso, ahorro precaucionario, tal como se lo conoce técnicamente, han ahorrado grandes cantidades de dinero por si acaso. Pues bien, ese ahorro precaucionario, si la actividad se normaliza, se puede transformar en nuevo gasto en consumo. En cierto modo, todo lo que no han podido consumir o disfrutar durante 2020, o al menos parte de ello, las familias podrían empezar a gastarlo en 2021 relanzando el consumo privado. Tercero, las empresas, en ese clima de renovado optimismo, también pueden experimentar un boom inversor. Si las expectativas, como consecuencia de las vacunas, como consecuencia del incremento del consumo, se vuelven mucho mejores, las empresas podrían incrementar sustancialmente su gasto en inversión. Y por último, y en cuarto lugar, no olvidemos que previsiblemente van a llegar varias decenas de miles de millones del dinero de Bruselas, con lo cual el gasto público también va a aumentar. Más consumo, más inversión y más gasto puede ser ciertamente un boom económico en el año 2021 que nos haga recuperar gran parte de lo que hemos perdido en el año 2020. Ese es un escenario posible y, por tanto, los defensores del salario mínimo podrían argumentar que bajo ese escenario no descartable, sí se podrían pagar, sí se podrían soportar subidas del salario mínimo, dado que las empresas empezarían a ganar de nuevo mucho dinero. Sin embargo, justamente porque en el año 2020 muchas empresas se han descapitalizado enormemente, han perdido dinero y además se han tenido que endeudar para mantenerse más o menos operativas, se te han reducido en términos absolutos los fondos propios, el patrimonio neto como consecuencia de las pérdidas, has acumulado más deudas
para mantenerte operativa, para sobrevivir durante 2020, tu ratio de apalancamiento se dispara. Entonces, justamente porque en varios sectores ha habido un incremento sustancial del apalancamiento empresarial, convendría aprovechar 2021, si es verdad que es un año de crecimiento económico notable, convendría aprovecharlo para oxigenar el balance de las empresas, para que las empresas se puedan desapalancar todo o parte de lo que se apalancaron en el año 2020. Por tanto, tampoco desde esta perspectiva convendría subir el salario mínimo, porque si es verdad que 2021 es un año muy bueno, aprovechemos ese año muy bueno para, en gran medida, hacer limpia de todo lo malo que se ha acumulado en el sector empresarial, en el sector productivo de la economía española durante el año 2020. En definitiva, no conviene subir el salario mínimo. Y frente a esta regla prudencial, hemos evaluado el impacto, venimos de una caída del PIB brutal y además, si 2021 fuera un buen año, convendría aprovechar ese buen año para recapitalizar el tejido productivo español. Frente a esa regla prudencial, frente a este sentido común, no cabe apelar, como suele apelar Pablo Iglesias, al acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos, según el cual el salario mínimo tiene que ir aumentando sustancialmente durante todos los años de esta legislatura. No cabe apelar al principio de pacta sunt servanda, que es lo que suele decir Pablo Iglesias. Hemos suscrito un pacto y los pactos hay que cumplirlos, porque no olvidemos que en derecho hay otro principio, que también es de pleno sentido común, que es rebus sic stantibus, es decir, los acuerdos contractuales son acuerdos contractuales que se interpretan a la luz de las circunstancias concurrentes en el momento de su suscripción. El acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos, que establecía esta continuada subida del salario mínimo, se firmó antes de la pandemia, antes de un evento que es único en 100 años, que no se producía desde la gripe mal llamada española del año 18-19 del siglo pasado. Por tanto, tendría pleno sentido modificar la naturaleza, el contenido de un acuerdo que se suscribe antes de que sepas que va a venir una pandemia como esta que va a desolar la economía española. Y por eso, insisto, no conviene subir de manera generalizada el salario mínimo. Otra cuestión sería plantear subidas del salario mínimo en aquellos sectores que durante el último año han experimentado incluso un incremento de sus beneficios, porque han sido sectores que han podido continuar operando durante la pandemia y que incluso han prestado servicios muy sustanciales, muy importantes para coordinar nuestras actividades diarias durante la pandemia. Ahí quizá podría tener sentido subir el salario mínimo, pero de nuevo esto nos recuerda que el salario mínimo no debería subirse centralizadamente para todos los trabajadores de todos los tramos de edad, de todos los sectores de la economía, de todas las regiones de España. ¿Por qué? Porque cada empresa es un mundo y, por consiguiente, la negociación de las bases salariales mínimas debería efectuarse en cada centro empresarial por los representantes de esos trabajadores en ese centro empresarial o por los trabajadores directamente, si estamos hablando de pymes, y los empresarios. No una normativa general, universal del Estado que meta a todas las empresas, con independencia de cuál sea su coyuntura económica real, en un mismo saco y se les incremente a todas esas empresas los costes salariales mínimos en un mismo porcentaje. No tiene ningún sentido aplicar la misma subida del salario mínimo a una pyme de la hostelería o de la restauración que está al borde de la quiebra que aplicarle, por ejemplo, la misma subida del salario mínimo a una gran tecnológica como Zoom. Son dos mundos radicalmente distintos y, por tanto, una misma regulación estatal para esos mundos radicalmente distintos sería una irresponsable equivocación, tanto mayor cuanto mayor sea la subida del salario mínimo que muy probablemente sí aplicará este gobierno.